Mateo capítulo 16, versículo 15. Dice, Él les dijo, aquí está Jesús hablándole a sus discípulos. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alguien que diga conmigo revelación. La revelación más poderosa que nosotros podemos tener es que Jesucristo es el Mesías profetizado, es el Hijo de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sobre esta revelación, mira lo que le dice Jesús a Pedro en el versículo 18. Dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí le cambió el nombre porque se llamaba Simón. Aquí le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de la roca de la revelación, de que Cristo es el Mesías enviado. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Alguien diga conmigo, llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Antes de sentarnos, yo tengo que preguntarte, ¿habrá alguien aquí que esté cansado de estar parado frente a puertas cerradas? A lo mejor estás tratando de lograr algo en tu familia y esa puerta no se acaba de abrir. A lo mejor estás tratando de alcanzar algo en tu futuro y esa puerta no se acaba de abrir. A lo mejor estás tratando de lograr algo con tu salud, con tu estado emocional o con tus finanzas, y esa puerta es como si estuviera cerrada. Dile a la persona que está al lado tuyo, recibe la llave. Recibe la llave. Recibe la llave. Recibe la llave. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque la palabra tuya está llena de llaves. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre las llaves del reino, Señor. Y te pedimos, mi Cristo, que seas tú, Señor, predicándonos esta palabra tú mismo, mi Cristo. Te pedimos que seas tú a través de mi vida hablándole a tu iglesia. Te pedimos que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, revelando la palabra, Señor, y llevándonos a entender tus procesos para lograr acceso a tus bendiciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Se pueden sentar. Hoy comenzamos una serie nueva en la casa. Yo estoy sumamente pompeado con esto. Cada vez que voy a comenzar una serie nueva, yo me emociono en gran manera. Y esta serie en particular a mí me saca de mis estructuras. Aquellos que llevan tiempo aquí con nosotros saben que a mí me gusta estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero vamos a estar profundizando y vamos a estar corriendo a través de la Biblia durante las próximas semanas, brincando entre diferentes partes de la Biblia para escoger y recibir unas llaves que nos van a dar acceso. Amén. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene mandamientos? Commandments. Los 10 mandamientos. ¿Cuántos han escuchado los 10 mandamientos? ¿Cuántos me pueden recitar los 10 mandamientos? Honrarás a tu padre, a tu madre. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás. No robarás. Llevamos como 6. Muy bien, muy bien. No darás falsos testimonios. Gloria a Dios. ¿Perdón? No usarás mi nombre en vano. Mira, se la saben casi todos. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues adicional a los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia,
Toda la Biblia está llena de mandamientos. Si nosotros empezamos a leer la Biblia con los ojos abiertos de verdad, vamos a encontrar que Dios nos introduce muchas instrucciones dentro de la Biblia. Y la mentalidad religiosa se va a resistir a esto, porque la mentalidad religiosa nos hace pensar que los mandamientos son limitaciones. No harás esto, no harás lo otro, no harás esto, no debes hacer lo otro, no debes tener ídolos, no debes adorar a otros dioses, no debes codiciar la mujer de tu prójimo, no debes. Y nosotros, bajo una mentalidad religiosa, podemos llegar a entender que los mandamientos son limitaciones. Pero bajo una mentalidad de reino, la mentalidad de reino a nosotros nos hace entender que los mandamientos no son limitaciones, los mandamientos son llaves que nos dan acceso. Son llaves que nos dan acceso. Los mandamientos componen el sistema legal del cielo. Hay una manera en que se gobierna la tierra y hay una manera en que se gobierna el cielo. Durante estas próximas semanas voy a estar enseñando muchísimo, porque yo estoy orando por una iglesia que no sea una iglesia emocional. Yo estoy orando por una iglesia que tenga la revelación de la palabra de Dios. Yo estoy orando por una iglesia que se atreva a profundizar en la palabra. Yo estoy orando por una iglesia que se apasione por la palabra de Dios. Una iglesia que no pueda dejar pasar ni un día sin leer la Biblia. Y que cuando leamos la Biblia que tengamos entendimiento. Los mandamientos componen el sistema legal del cielo. Los mandamientos, y los mandamientos no aparecen solamente en Éxodo cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, sino que a lo largo de toda la vida hay muchos principios, y esos principios y esas instrucciones, algunos aparecen bien explícitamente, otros están escondidos en las historias, en las parábolas, en las vivencias de los personajes que encontramos en la Biblia. Y cuando nosotros encontramos esos principios, esas instrucciones en la Biblia, nosotros lo que estamos encontrando es la declaración o el acta de decretos del sistema legal, el código legal del cielo. Así es como se gobierna el cielo. ¿Y cuántos se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? Amén. 2 o 3. Gloria a Dios, gloria a Dios. A mí me lo enseñaron desde la iglesia católica. Y el Padre Nuestro tiene una parte bien especial, y es que dice, Jesús enseñándole a sus discípulos, le dice, oren y pídanle al Padre que venga su reino, que se haga su voluntad, tal como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y eso es algo bien poderoso, porque eso nos revela la misión de Dios respecto a la tierra. Dios está tratando de establecer su reino aquí entre nosotros. Dios está tratando de establecer su sistema legal, su código moral, su código ético, su manera de hacer las cosas, su manera de llevar el gobierno. Él está tratando de establecer aquí en la tierra. Y ya mi esposa me está mirando como que te estás extendiendo demasiado en la introducción. Así que voy a darle para adelante. El sistema legal del cielo siempre chocará con las leyes del mundo, y te lo voy a demostrar. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir, el que me la hace, me la paga? Quiero ver las manos. Si tú has escuchado a alguien decir eso, el que me la hace, me la paga. Pues yo te voy a invitar a que tú puedas leer Mateo capítulo 5. No lo tienes que buscar, yo te lo voy a leer. Mateo 5:44. Mateo 5:44. Jesús aquí en el Sermón del Monte. Pero yo os digo, amen a sus enemigos. El mundo dice, el que me la hace, me la paga. Jesús dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldigan. Y en ese nivel todavía yo creo que está un poquito manejable, porque tiene que ver con algo emocional que yo no necesariamente te lo tengo que demostrar. Pero mira que como Jesús profundiza, dice, hagan bien a los que les aborrecen. O sea que si tú vas a amar a una persona, ese amor se tiene que notar. Jesús te está diciendo, el que me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Así decimos en la calle. Así decimos en la calle. Pero Jesús dice, el que te la hace, ámalo. El que te la hace, ora por él. Es más, ve más allá y haz bien
por él. O sea, ayúdalo. Y Dios es experto acomodando estas cosas para que de alguna manera u otra aquella persona que en algún momento te la hizo, tú te lo encuentres de frente y te lo va a poner en una posición en la que tú vas a poder ayudarlo. Y ahí es que está la prueba. Si yo voy a obedecer la ley de Dios o si voy a obedecer la ley del mundo. Si yo voy a aprovechar esta oportunidad para vengarme o si yo voy a aprovechar esta oportunidad para darle gloria a Dios. El sistema legal del cielo siempre va a chocar contra la ley del mundo, porque la ley del mundo está establecida por los principios de la carne, por los deseos de la carne. Y cuando alguien a mí me la hace, yo estoy loco por encontrármelo de frente para dejárselo saber. Es que si yo me cruzo contigo en la calle, si lo pillo por la calle, dice, no, embuste. Mi esposa me está mirando mal otra vez. Dios mío, esa es la voz de mi conciencia. Ese es el Espíritu Santo. Ay. Pero si nosotros entonces nos encontramos en esa posición, ¿cuál es el sistema de leyes que nosotros vamos a utilizar? Mira, hay una llave aquí que Dios está entregando. Es el amor por los enemigos. Es una llave. ¿Qué tipo de amor? El nivel es amarlo al nivel que tú puedas hablar bien de ellos, orar por ellos y hacerles bien. Y entendemos la llave. ¿Cuál es la puerta que se abre? En el versículo 45 de ese mismo capítulo 5 de Mateo, el próximo versículo, dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y esto rompe otra ley del mundo, porque el mundo te dice que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso también? No, porque es que todos somos hijos de Dios. We are all children of God, right? That's not what it says in the Bible. Eso no es lo que dice en la Biblia. En Romanos capítulo 8, Romans 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto nos revienta, nos rompe otra estructura mental que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, en base a lo que nosotros hemos aprendido en el mundo, eso es lo que nosotros llegamos a pensar, y por cuanto lo pensamos, lo creemos. ¿Y cuál es la importancia de ser hijos de Dios? ¿Por qué esto tiene que ser tan importante para mí? Porque es que la herencia del Padre no es para cualquiera. La herencia del Padre es para sus hijos. Y hay en la ley, en el reino de Dios, en el sistema de leyes del reino de los cielos, hay muchísimas bendiciones, hay muchísimas promesas. Alguien diga conmigo promesas. Nos encanta hablar de las promesas, pero todas las promesas que encontramos en la Biblia están en un formato de contrato legal. Es que si las personas que firman este contrato, en la Biblia se le llama un pacto, las personas que entran en este pacto con Dios, si tú cumples con estas condiciones, tú vas a poder rendir estos beneficios, vas a poder disfrutar del cumplimiento de esta promesa. Así que si yo quiero una herencia celestial, yo necesito primeramente identificarme como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero que cuando tú leas la Biblia, tú no la leas como una novela. Yo quiero que cuando tú leas la Biblia, tú la leas como si estuvieras buscando llaves. Porque la Biblia está llena de llaves. La Biblia está llena de llaves. La Biblia está llena de tesoros. Mateo capítulo 13, versículo 44. Matthew 13:44. Matthew 13:44. Mateo 13:14 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Sabes que hay algo peculiar acerca de los tesoros escondidos? Y es que hay que buscarlos. No están diciendo nada. Ay, Dios mío. Mira lo que dice aquí. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende, o sea, encuentra el tesoro
y va, y para poder comprar, para poder adquirir, para poder tomar posesión de ese tesoro, él tiene que irse a vender todo lo que tiene para entonces poder venir a adquirir ese tesoro. Y esto a mí me dice algo bien importante. Dice que tuvo que ir a vender todo lo que tenía para poder adquirir. Entonces es fácil regalar las cosas. Yo me he enterado de personas que hacen mudanzas, que se mudan para los Estados Unidos y lo que hacen es que ponen un anuncio en su cuenta de Facebook: se regala nevera, se regala juego de cuarto, se regala juego de comedor, simplemente ven y recógelo a mi casa y ya. Y ahí empieza la gente a comentar rapidito: yo me llevo la nevera, yo me llevo la estufa, yo me llevo el juego de cuarto. Y es fácil regalar las cosas, venderlas no. Porque para vender las cosas tú tienes que negociar con alguien que podría tener un interés en comprártela. Vender implica un proceso de negociación. Alguien diga conmigo: negociación. Negociación es precisamente lo que ocurre cuando nosotros encontramos llaves del reino. Nosotros comenzamos a negociar entre lo que ya yo he aprendido y lo que Dios me está enseñando. Yo comienzo a negociar porque es que a mí fulano me dijo esto. ¿De dónde es que yo saqué? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros ni nos acordamos de dónde nosotros aprendimos las cosas que hacemos. Pero por cuanto lo hemos aprendido en algún momento, ya lo damos por hecho como si fuera la verdad. Y cuando nosotros nos encontramos con estos principios en la palabra de Dios, de momento tenemos que entrar a confrontar aquellos que habíamos aprendido originalmente para poder transformar mi entendimiento. ¡Ay, santo Dios! Por eso hoy vamos a comenzar esta serie hablando de transformación. La parte 1 de esta serie de mensajes bajo el tema llaves del reino se titula transformación. Quiero que vayan a Romanos capítulo 12. Romans 12, verses 1 and 2. Romanos 12, 1 al 2. We're going to be talking about transformation today. The first key of the kingdom that we are going to be studying. Romanos 12, 1. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, si Dios es bueno de verdad, si Dios es misericordioso, yo te ruego por la misericordia de Dios. ¿Tú has escuchado a alguien que te ha dicho eso? Por Dios, por favor, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Culto racional. Cuando nosotros hablamos de culto, estamos hablando de la adoración del pueblo de Israel. Estamos hablando de la adoración a Dios. El culto es la celebración, cuando se celebra a Dios. Y en el Antiguo Testamento siempre tenía que haber un sacrificio en el culto. Hoy, gracias a Dios, el templo puede estar limpio y no parece una carnicería, pero el templo de los judíos es en efecto una carnicería. Porque las personas que quieran adorar a Jehová tienen que traer su animal de sacrificio. Tienen que traer un buey, un cordero o una paloma. Tienen que traer algún tipo de animal para sacrificarlo en el altar, y que la sangre que se derrame del animal pueda correr y que ese sacrificio sirva para compensar el pecado del pueblo. Por eso es que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre. ¿Habrá alguien aquí que en algún momento tenía duda con esto? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Te doy las gracias por esa sinceridad. Porque yo me tardé muchísimo. Toda mi vida yo vivía en una religión, yendo a las misas católicas, toda mi vida yendo a todas estas actividades religiosas, y yo nunca entendía por qué Jesús fue a la cruz. Él fue para dar su vida. ¿Y por qué tenía que dar su vida? Porque esa fue la manera establecida en la ley para que alguien tuviera que pagar el precio del pecado. Porque siempre Dios es un Dios justo. Alguien que diga conmigo: justicia. Y la justicia establece que alguien tiene que pagar. Cuando se comete una falla, alguien tiene que pagar. Siempre hay una consecuencia. Esa es la manera en que está establecido desde el principio de la creación.
Siempre alguien tiene que pagar por el error, siempre alguien tiene que pagar por la falla. Y en el Antiguo Testamento, bajo el viejo pacto, eran animales que eran degollados para que la sangre fuera derramada, pero era necesario entonces que pudiera venir un sacrificio que fuera eterno. Ay, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Jesucristo? Porque Él mismo, Dios, se hizo carne. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó de su sangre. Y como Él es eterno, su sacrificio es eterno. Y ya no hay necesidad de estar trayendo animales aquí para degollarlos. No hay necesidad de estar haciendo sacrificios, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. ¿Quién le da un aplauso a Cristo por su sacrificio, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, por el perdón de nuestros pecados? King Jesus, King Jesus. Agradable a Dios. Así que mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Presenta tu cuerpo ahora, tu carne. O sea, sacrifica tu carne como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando él dice tu carne, es lo que representa tu carne. Es tu manera carnal de vivir, es tu mentalidad carnal, es tu sistema de creencias carnal. Y entonces el versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la puerta que se abre aquí? La puerta que se abre aquí es comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es una puerta poderosa. ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? Cuando nos vemos frente a decisiones difíciles, ¿cuál será la voluntad de Dios en esto que yo tengo que decidir hoy? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga en medio de esta situación? Yo he escuchado personas que me dicen: pastor, ora por mí para que Dios me diga cuál es el propósito de mi vida. Como si yo fuera un adivino. Aleluya. ¿Sabes qué? El mismo Espíritu Santo que tengo, que a veces me cuesta a mí, que tú sabes, entrar en oración. Bueno, a veces no, siempre me cuesta a mí entrar en oración para que el Espíritu Santo me diga cuál es el propósito de mi vida. Bastante trabajo que me da a mí, que el Espíritu Santo me revele a mí la voluntad, el propósito, la perfecta voluntad de Dios. O sea, ora tú, dile a tu vecino: ora tú. Ora tú. Dios santo. Hay una gran diferencia entre pensar que estamos caminando en la voluntad de Dios y comprobar que estamos caminando en la voluntad de Dios. Son dos cosas bien diferentes. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Mira lo que ocurre cuando nosotros entramos en la presencia de Dios. Mira lo que ocurre cuando oramos. Mira lo que ocurre cuando leemos la Biblia. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Yo vine a hablar hoy con una iglesia que no se conforma con la gloria que experimentó ayer. Yo vine a hablar hoy con una iglesia que no se conforma con lo que ha vivido, no se conforma con las victorias de ayer. Que si Dios me usó ayer, que si Dios hizo esto conmigo ayer. Yo estoy hablando con una iglesia que ha decidido creerle a Dios por cosas mayores, que ha decidido creerle a Dios por glorias mayores. Una iglesia que ha decidido ir de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos gritan amén? Amén. Aleluya. El detalle es que nosotros no podemos entrar en la perfecta voluntad de Dios sin renovar nuestra manera de pensar. Para nosotros ir de las glorias que hemos experimentado, dile a la persona que está al lado tuyo: te felicito. Te felicito por lo que has logrado hasta ahora. Ahora dile: pero hay más. Hay más.
hay más. Dios tiene más para ti. Dios tiene una gloria mayor para tu vida. Dios tiene una gloria mayor para tu casa. Dios tiene una gloria mayor para los dones y los talentos que Dios ha puesto en tu vida. Dios tiene más. El detalle es que nosotros no podemos entrar en ese más a menos que nuestras mentes lleguen primero. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Mira cómo te lo presenta la palabra de Dios. Esto está pero poderoso. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hubo un filósofo que dijo, I think, therefore I am. Yo pienso y por cuanto pienso, soy. O sea, lo que pienso, eso soy. Aquello que yo pienso, eso soy. Y yo te tengo que preguntar, ¿será posible que Dios quiera que tú vivas en una vida de plenitud, pero tu mente no te lo permite? ¿Será posible que Dios quiere que tú seas sano, pero tu mente está ya tan programada a causa del historial médico que ya tú no lo puedes recibir la sanidad? ¿Será posible que Dios te tenga un galán o que Dios te tenga una mujerona sierva de Dios o un siervo de Dios, pero por cuanto tu mente está configurada para recibir una pareja que sea de una imagen y de una forma, tú pues no lo puedes recibir? ¿Será posible que Dios tenga planes de que tú seas grande en la vida? Que tú puedas impactar grandes multitudes de personas. Que Dios pueda usarte para sanar las naciones. Que Dios pueda usarte para crear bendición y prosperidad en esta tierra. Que Dios pueda usarte no tan solo para conseguir un buen empleo, sino para crear buenos empleos. Pero a causa de una mentalidad de pobreza, Dios llamándote a levantar empresas y como ya has estado tan y tan programado con esto, porque esto fue lo que vivió mi papá, porque esto fue lo que vivió mi mamá, porque esto fue lo que hicieron mis tíos y mis abuelos, porque esto es lo que hacen, pues yo me voy a estudiar tal cosa, porque esto es lo que hacen ellos, pues yo me voy a ir a solicitar este tipo de empleo, porque eso es lo que yo he tenido exposición. Y Dios poniendo un llamado dentro de ti a algo mayor. Entonces esta es la causa de la frustración que nosotros vivimos todos los días. Porque yo siento, yo no sé si alguien se identifica conmigo, pero yo siento dentro de mí que como que yo debería estar haciendo más. Y lo que yo estoy sintiendo dentro de mí no concuerda con lo que estoy viendo a mi alrededor. Y esto me frustra. Esto me come por dentro. This is killing me on the inside. Because I know that I have been created for greater things. There is something on the inside of me that is telling me. There is the voice of God on the inside of me that is stirring something on the inside of me that is pushing me in one direction. But what I see around me isn't what I feel on the inside. Oh. Tenemos que entender cómo esto funciona. Todo ser humano es 3 en 1. Yo no sé si Noemí tenga por ahí el diagrama del huevito que pinté el jueves. El jueves profundizamos en esto un poquito más. Pero somos cuerpo, alma y espíritu. Los que están tomando nota, eso aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Eso no es un concepto del mundo, eso es un concepto de Dios. No voy a profundizar en el versículo porque ya está corriendo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, se activa la parte interior de nosotros, que es el espíritu. Tenemos el espíritu en el interior, tenemos el alma. El alma tiene que ver con nuestra manera de procesar las experiencias, tiene que ver con las decisiones que tomamos, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con nuestras opiniones, tiene que ver con nuestros sentimientos. Ese es el alma. Alguien que diga conmigo el alma.
El alma es lo que entra en conflicto cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice la palabra que nosotros entonces recibimos la activación del espíritu que tenemos por dentro, que hasta el momento había estado en una forma de muerte, dice la palabra, desde el pecado de Adán. Desde que Adán pecó en el huerto del Edén, Dios mismo se lo advirtió. Le dijo: si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Y en el momento en que Adán comió de la fruta prohibida, del árbol prohibido, dice la palabra que en ese mismo momento Dios lo tuvo que confrontar y le dijo: tú no te puedes quedar aquí en el huerto del Edén, y lo sacó fuera. Así que de la muerte en que está hablando allí ese versículo en Génesis capítulo 3, de lo que está hablando es de una muerte espiritual, que lo que significa es separación de Dios. Desde ese momento el hombre ha sido separado de Dios hasta el segundo Adán, o el último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que vino con una misión de reconciliarnos con el Padre. La palabra reconciliación, reconciliation, lo que significa es que en algún momento el hombre y Dios caminaron juntos, pero por alguna razón hubo una separación. Esa separación fue la desobediencia. Esa separación fue el pecado. Y Jesús ha venido para reconciliarnos a nosotros. Y en ese momento de la reconciliación, cuando yo hago esta oración tan y tan sencilla, cuando yo creo con mi corazón y yo confieso con mi boca que Jesucristo murió por mis pecados, resucitó al tercer día para darme a mí una nueva vida, en ese momento yo recibo la salvación, que es por medio del sacrificio de Cristo. En ese momento ocurre lo mismo que ocurrió en el momento de la creación, que dice la palabra que Dios respiró aliento de vida en el hombre. En ese momento revivo espiritualmente. El conflicto, alguien que diga conmigo el conflicto. El conflicto es que mi espíritu ha revivido, pero mi carne todavía está muerta. En el momento de la salvación, mi espíritu se salva. Y el lugar, el destino final de mi espíritu está sellado en el libro de la vida. O sea, yo voy al cielo, pero mi carne se sigue corrompiendo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a llevar mi carne para el cielo. Eso se queda aquí. Del polvo vino y al polvo va. Entonces la naturaleza de la carne, o la naturaleza carnal, o el pensamiento carnal permanece en la carne. ¿Por qué? Porque llevamos adiestrando la carne a través de toda la vida para pensar de cierta manera, para actuar de cierta manera, para ir detrás de sus deseos. Y aquí es que viene entonces el conflicto. Yo recibo la salvación, recibo la activación de mi espíritu, y lo que yo estoy cargando en mi espíritu, que en ese momento viene y se activa sobre mí todo lo que ya Dios ha dicho de mí desde el principio de la fundación de los tiempos, porque la palabra de Dios dice que desde el vientre mis ojos vieron la gloria de Dios desde el embrión. Desde el momento en que yo fui hecho aquí en la tierra, ya hay un contacto allí, porque Dios me conocía desde antes. Gloria a Dios. Y entonces cuando yo vengo a la salvación, todo lo que ya Dios había establecido, y dice la palabra predestinado para mi vida, se activa por dentro, pero está chocando contra mi naturaleza carnal. Aquí es que comienza el proceso de transformación. Alguien diga conmigo transformación. El proceso de transformación es el readiestramiento de mi alma. Mi alma tiene que ser readiestrada. My flesh has to be re-educated. Por eso es que nosotros leemos la Biblia, porque cada vez que yo leo la Biblia, yo entro en contacto con el sistema legal de Dios, y esto va a fortalecer mi espíritu. Esto activa lo que yo tengo por dentro. Gloria a Dios. Tengo que darle mucho más rápido para terminar a tiempo. El proceso de adiestramiento, los que están apuntando, la vida se experimenta por temporadas y se vive por niveles. La vida se experimenta por temporadas y se vive
por niveles. Te lo voy a explicar. Cada temporada tiene su prueba y tiene su paz. Cada temporada tiene su periodo de prueba y tiene su paz. Y esto se parece mucho a lo que nosotros atravesamos en la escuela. Cuando nosotros estamos en la escuela, en grado 12, estamos todo el grado 12 tomando pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Estamos todo el grado 12 tomando pruebas. ¿Para qué? Para que al final a nosotros nos den un diploma. Y yo estoy dándole gracias a Dios de antemano porque todos los que están aquí van a recibir su diploma. Porque todos los que están aquí van a pasar al próximo nivel. Así que ¿cuándo es que viene la paz en mi temporada? Cuando yo apruebo la prueba. Y nosotros necesitamos crear conciencia de esto porque muchas veces las pruebas nos toman de sorpresa. Pero cada temporada tiene su prueba y cada temporada tiene su paz. Si tú quieres entrar en el reposo de Dios, métele mano a la prueba. Lo único que está entre medio de ti y tu paz es la prueba. Si nosotros asumimos este tipo de mentalidad, nosotros no nos vamos a sorprender cuando llega el problema, no nos vamos a frustrar cuando llega el problema, porque en el mundo tendremos aflicción. Lo que va a determinar si yo voy a seguir avanzando no es mi actitud en medio de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Así que cada prueba tiene su propósito y el propósito es promoverte al próximo nivel. ¿Habrá alguien aquí que esté cansado ya de su nivel? Yo estoy cansado ya de mi nivel. Yo estoy anhelando cosas mayores. Yo estoy orando por cosas mayores. Yo tengo una expectativa de cosas mayores en mi vida. Yo voy de gloria en gloria y de poder en poder. Aleluya. Siento hacer un paréntesis aquí para explicarles algo. En el 6 de mayo 2003, el 6 de mayo del 2003, yo iba al apartamento de un amigo mío en un edificio, un condominio en Mayagüez que se llama Radio Centro. Llevaba aproximadamente 2 semanas sin ir a ese lugar. Y cuando yo llegué encontré un estacionamiento al frente y esa es la calle principal de los hospedajes de los estudiantes universitarios en Mayagüez, en el pueblo. Nunca hay parking allí. Yo conseguí un parking justamente al frente del edificio. Me bajo, cojo mi bultito, entro al edificio y había un muchacho, había un chamaco con la gorra para atrás con pantalones cortos y tenis al frente del edificio, y cuando yo entro al lobby, ese muchacho entra detrás de mí. Cuando yo le doy al botón del elevador, ese muchacho me pregunta, ¿tú eres Héctor Millán? Y yo le dije, ¿quién quiere saber? Me dijo, yo soy el agente Quiñones, Operaciones Especiales Mayagüez. Necesito que permanezcas aquí porque ya vienen los perros. Y yo, ¿perros? Me dijo, sí, tenemos una orden para verificar tu vehículo y el apartamento donde tú vas ahora. Y ese día me rebuscaron y me encontraron todo tipo de cosas que yo tenía en mi bultito. Ese día me arrestaron, ese día comenzó un proceso donde pasé por 2 programas de rehabilitación, pasé por la cárcel. Y aún durante esos primeros meses yo no podía cambiar a causa de todo lo que yo había aprendido por mi vida. A causa de todas mis ataduras. Y usted me ve aquí ahora y usted dirá, ¿alguien se sorprende con el testimonio? Ese era yo en el 2003. Te voy a contar el final de esa historia ya mismo. Cada prueba tiene su propósito. Y el propósito de la prueba es promoverte a ti al próximo nivel. Y yo me imagino que si yo pregunto aquí cuántos quieren más de Dios, yo me imagino que la mayoría me levantarían la mano porque saben que quieren más. Más para su familia, más bendición, más favor de Dios, más plenitud, más paz. ¿Cuántos quisieran más paz? ¿Cuántos quisieran experimentar más satisfacción de vivir en la plenitud del propósito de Dios? La victoria en Dios se desata mediante la transformación. Eso lo deben apuntar. La victoria en Dios se desata mediante la transformación. Necesitamos entender que las puertas no las abro yo. Las puertas las abre Dios. Y Dios está dispuesto a abrir puertas
tras puerta, tras puerta, tras puerta. Siempre y cuando yo me mantenga en este proceso de una constante renovación de mi entendimiento y una constante transformación. En el momento en que yo me resisto al cambio que Dios está tratando de hacer en mi vida, automáticamente voy a comenzar a ver puertas cerradas. Alguien que diga conmigo madurez. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Sargento, creo que te voy a pedir como 10 minutitos, pero vamos por ahí. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Mientras yo me aferre a la mentalidad carnal, no vamos a recibir la palabra. El nivel de la palabra que yo recibo tiene que ver con mi nivel de madurez. ¿Y por qué es esto importante? Dios hace todas las cosas a través de su palabra. Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Dios dijo que sean los árboles y fueron los árboles. Dios dijo que sean los animales y fueron los animales. Y todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, Dios lo va a iniciar con una palabra. Mediante la revelación de la palabra es que Dios va a poner una imagen, una foto en mi corazón, que a mí me va a decir hacia dónde Dios me quiere llevar. Y muchos de ustedes tienen visiones todavía en sus corazones de lo último que Dios les dijo. Y a lo mejor le están preguntando a Dios: ¿por qué no me dices otra cosa? ¿Por qué no me das otra visión? Porque todavía no has cumplido con la última que te di. Pero todo se va a desatar mediante una palabra. Y la palabra que nosotros recibimos va a ir de acuerdo o en proporción con nuestro nivel de madurez. Por eso es que nosotros necesitamos ir creciendo espiritualmente. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? En la medida en que nosotros estamos dispuestos a profundizar y a implementar más de la Biblia en nuestras vidas. Hay gente que le encantan hablar de filosofía teológica y están buscando revelaciones profundas, pero no dan fruto en sus vidas. ¿Y por qué no están dando fruto en sus vidas? Porque no están practicando las cosas básicas de la fe. Si ni tan siquiera practicamos las cosas básicas de la fe, ¿para qué vamos a pedir más revelación? En este proceso, yo quiero que tú le preguntes a tu vecino: ¿tienes hambre? Algunos están como que: sí, tengo hambre, sí, pastor, suéltame ya que me quiero ir. Te voy a soltar ya mismo, pero yo estoy alimentando tu espíritu ahora mismo. Y el hambre espiritual tiene que ver con cuánta palabra yo quiero. My spiritual hunger, I need the word of God. Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Y en este proceso de transformación tenemos que entender que la lucha contra la carne no va a terminar. La carne se va a resistir hasta el final. Tenemos que estar preparados para esto. Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sabe qué? Que en la Biblia no aparece en ningún lugar que el diablo sea enemigo de Dios. Porque es que el diablo no está a la altura de Dios como para hacer una competencia justa. En el momento en que Satanás se quiso rebelar contra Dios, Jesús se lo estaba contando a sus discípulos y les dijo: sí, yo lo vi cuando descendió como un rayo de luz, tú sabes. En el momento de la rebelión de Satanás, Dios automáticamente lo que dijo fue: mira, aquí está la puerta, tú te vas ahora mismo. Satanás no tiene el calibre para pelear contra Dios. ¿Tú sabes qué es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios? Mi mentalidad carnal. Eso es lo que lo dice aquí. Lo único que realmente puede detener el plan de Dios en tu vida es tu manera de pensar. Tu mentalidad carnal. Ay. Así que vamos a explicar esto con un proceso y los despido para que se vayan.
Vamos a ir a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Yo siento la presencia de Dios aquí. Génesis capítulo 32 nos presenta la historia de Jacob. Jacob llevaba viviendo la vida loca. Jacob llevaba viviendo la vida a su manera. La palabra Jacob lo que significa es usurpador. La palabra Jacob lo que significa es impostor. La palabra Jacob lo que significa es tramposo. Jacob le había robado la primogenitura a su hermano, y en aquel momento eso era algo bien importante porque el hermano mayor tenía derecho a mayor herencia, y Jacob le robó esa primogenitura a su hermano. Y llegó el momento en que Jacob tendría que enfrentar al hermano al cual él le robó la primogenitura. ¿Y cuántos saben que la justicia de Dios es perfecta? En algún momento todo lo que sembremos cosecharemos. Si tú siembras trampa, en algún momento te la van a hacer. Y le llegó el momento a Jacob. Le llegó el momento de enfrentar a su hermano Esaú. Génesis capítulo 32 versículo 3 dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. O sea, él envió mensajeros para que salieran al encuentro, para dejarles saber, y les mandó diciendo en el versículo 4: así dirás a mi señor Esaú. Mira la humildad que tenía, porque él estaba asustado. Así dice tu siervo Jacob, o sea, yo soy tu siervo. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, tengo asnos, tengo ovejas, tengo siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, mira, los mensajeros fueron y regresaron y le mandaron a decir a Jacob: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Él viene por ahí, papi, con 400 hombres con él. No viene solo, viene con el corillo, viene con el combo completo. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y tengo que decirte, la prosperidad económica no necesariamente representa la bendición de Dios. Jacob tenía prosperidad económica, pero no tenía la bendición de Dios. Jacob tenía recursos, pero no tenía, él vivía asustado. Y cuando tú vives asustado, tú no vives con la presencia ni la bendición de Dios. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él trató de dividir sus recursos para no perderlo todo, porque él pensaba que lo iba a perder todo. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, o sea, aquí está Jacob orando, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela y yo te haré bien. Aquí comienza el proceso de transformación de Jacob. Jacob comenzó a alinearse con la palabra que él cargaba en su interior. Él tenía una palabra que él venía cargando desde su papá, algo que su papá había recibido de Dios, que él había recibido también. Mira lo que le dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él pensaba que iba a perder su familia. Menor soy, dijo él, aquí hay humillación, aquí hay temor. Y este es el principio de un proceso de transformación. El proceso de transformación comienza con humillación delante de Dios. Y tú has dicho, mira lo que le sigue diciendo Jacob a Dios, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Él vuelve y se inclina aquí en la dirección de la palabra que recibió. En el versículo 13 dice: y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías. O sea, él hizo una siembra allí.
Él hizo un sacrificio. Cuando nosotros traemos ofrenda aquí, hay mucho más que está ocurriendo que el simple acto de tirar un billete en la canasta. Pero de eso vamos a hablar, eso es otra llave que vamos a discutir pronto. Aquí Él se desprendió de sus bienes. El desprendimiento es parte esencial del proceso de transformación. Génesis capítulo 32, versículo 24. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Estoy terminando. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Porque la transformación siempre conlleva una lucha. La transformación siempre conlleva una lucha. En el versículo 26 de ese mismo capítulo, y dijo, déjame porque ya raya el alba, le dijo el ángel a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y aquí es que se da la transformación de este hombre. Aquí es que se da el arrepentimiento. Cuando ya no luchas contra Dios y te interesa más su bendición que ganarle. Nosotros cuando encontramos los tesoros de la palabra de Dios con instrucciones que vienen a nuestra vida, que nos confrontan, comenzamos este proceso de negociación. Pues Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte hasta aquí. Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte hasta aquí, o yo estoy dispuesto a obedecerte hasta acá. Comenzamos nosotros a negociar con Dios como si le pudiéramos ganar. Te digo algo, Dios es el mejor negociador, porque Dios es el único que te puede ofrecer las mayores promesas. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios. You cannot outgive God. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios que sea mayor de lo que Él te puede ofrecer a ti. Y cuando nosotros entramos en negociaciones con Dios, Señor, yo voy a marcar la línea de mi compromiso hasta aquí. Pues Dios dice, yo voy a ir contigo hasta aquí. Pero si tú estás dispuesto a ser transformado por Dios, Dios va a abrir puerta tras puerta, puerta tras puerta, puerta tras puerta. En el versículo 27 le dijo, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios le cambió el nombre. Aquí es que está la transformación. Cuando ya mi nombre no es adicto. ¿Tú sabes qué? Que a mí me decían tequi, porque yo era un tecato. Gente que se crió conmigo me lo llegaron a confesar. No, si nosotros te decíamos a ti tequi, Héctor tequi, porque tú estás hecho un tecato. Pero cuando tú te dejas transformar por Dios. Y yo recuerdo en el primer programa donde yo estuve encerrado, un programa de rehabilitación, que la directora de ese programa era una señora pentecostal que venía y nos explicaba estas cosas, nos daba unas cortas enseñanzas. Y yo comencé a buscar en la Biblia y yo comencé a tener mis encuentros con Dios, mis experiencias con Dios. Y yo le había pedido perdón a mis padres anteriormente. El día en que a mí me arrestaron, a mí me sentaron en un cuarto en la comandancia y pusieron en una mesa todas las drogas que me encontraron. Y pusieron la mesa en la entrada de la puerta para que cuando mis padres entraran, eso fuera lo primero que vieran. Mis padres entraron y se detuvieron y el policía les explicó, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y desde que yo los vi entrar por ese cuarto, yo comencé a llorar. Yo estaba sentado esposado con las manos detrás de mí en una silla. Y yo comencé a llorar.
En ese momento yo experimenté lo que es el remordimiento. Remordimiento no es arrepentimiento, porque después de eso, a los varios meses, yo volví a escocotarme. Porque yo me sentí mal, pero me sentí mal porque me cogieron. No me sentí mal porque yo quería cambiar. Pero en el momento cuando a mí me comenzaron a predicar este evangelio de Jesucristo, cuando a mí me comenzaron a explicar lo que hizo Cristo en la cruz por mí, que el sacrificio de Cristo es poderoso para quitar el pecado de mi vida. ¿Tú sabes lo que significa eso? Dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo dije, yo quiero eso, Señor. Yo quiero ser libre de estas ataduras. Yo quiero ser libre. Yo no quiero volver a ser igual. En ese momento yo dejé de resistirle a Dios. En ese momento yo dejé de querer negociar con Dios, defender mis posturas. En ese momento mis posturas quedaron sin fundamento. No hay nada que yo pueda decirte, Señor, para justificar esto. Pero yo necesito ser justificado en ti. Y yo quiero esto. Y yo recibí a Cristo en mi corazón. Y yo recuerdo, después de varios meses en ese primer programa, cuando mis padres llegaron a mi hora de visita, tenía una hora semanal de visita con mis padres, los viernes a las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y yo recuerdo la primera vez que yo lloré delante de mis padres. No con remordimiento porque me sentía mal, con arrepentimiento porque me di cuenta de realmente lo que había hecho y había tenido un encuentro con Dios que me había liberado. Y por primera vez en años yo pude decirles a ellos: yo quiero ser otra cosa en la casa. Yo no quiero ser la pesadilla de la familia. Yo no quiero ser el dolor de cabeza de la casa. Yo no quiero volver a ser igual. Yo no quiero seguir causando este dolor en mi casa. Yo quiero ser luz. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero bendecir la casa en vez de maldecirla. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero algo mejor para mi vida. Yo quiero algo mejor para mi vida. En ese momento yo creo que Dios me cambió el nombre. En ese momento yo dejé de ser el tecato. Y en ese momento Dios comenzó a decirme: tú eres hijo mío. Tú eres aceptado por mí. Tú eres bendecido. Yo tengo propósitos contigo. Yo tengo un destino glorioso contigo. Yo te voy a usar para bendecir a las multitudes. Yo te voy a usar en la tierra para ser de bendición en las naciones. Yo tengo un propósito contigo. Dice la palabra que después de eso, cuando Jacob se encontró con Esaú, su hermano, él tenía tanto temor de que Esaú iba a acabar con él, que él le envió regalos adelante y él se quedó atrás. Y Esaú, cuando se encontró con él, le dijo: ¿por qué enviaste esos regalos? Le dijo: porque yo quería hallar gracia delante de ti. Y Esaú le dijo: quédate con todo eso, yo soy bendecido ya. Lo que hizo, mira esto, en el versículo 4 de Génesis 33 dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Eso fue lo que a mí me pasó cuando yo lloré delante de mis padres. Ellos me agarraron, me abrazaron. Hubo una reconciliación. Y esto es una palabra profética para alguien en este lugar. Viene un tiempo de reconciliación a tu vida. Hay familiares que están lejanos. Hay gente que están distanciadas, que son importantes para ti. Pero en este tiempo Dios te lo va a traer de frente. Y va a haber perdón, va a haber amor, va a haber reconciliación en el nombre poderoso de Jesús. El corazón del Hijo se vuelve hacia el Padre. El corazón del Padre se vuelve hacia el Hijo.
pero tenemos que ser transformados. Habrá alguien en este lugar que quiera tener este encuentro con Dios aquí. Habrá alguien que quiera entregarle su vida al Señor y comenzar su proceso de transformación. Dios es un caballero y te va a llevar poco a poco. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Y si hubiera alguien en este lugar que quisiera entregarle su corazón a Jesús, yo te digo de antemano que tu vida no va a volver a ser igual. Porque Dios va a sanar heridas, Dios va a romper cadenas, Dios va a bendecirte a tal nivel. Dice la palabra que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman. Habrá alguien aquí que quiera entregarle su corazón a Jesús. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Yo les voy a pedir que con los ojos cerrados puedan hacer esta oración conmigo. El resto de la iglesia, aquellos que ya tengan a Cristo en su corazón, yo les voy a pedir que puedan, en apoyo a los demás, que puedan también repetir esta oración conmigo. Y especialmente quiero darle esta oportunidad a los cadetes que nos visitan hoy. Que tú puedas allí con los ojos cerrados decir: Padre, dilo duro, Padre, yo te doy gracias por la vida que tú me has dado. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo en ti, que tú moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día para darme una vida nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo para vivir contigo y por ti desde hoy hasta la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grítame. Santo eres, Señor. Si se tienen que ir, cadetes, Dios les bendiga un montón. Tengo un versículo para finalizar. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar a poseer todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en su reino, tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome posesión de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo tome posesión de nuestras vidas. Esto, señoras y señores, es el nuevo nacimiento del creyente. Cuando yo dejo de luchar contra Dios y cuando yo cambio de posición, en vez de estar con los puños levantados frente a Dios, tratando de resistir todo lo que Él me está proponiendo, tratando de pelear, tratando de defenderme, tratando de justificar mi comportamiento, tratando de justificar mi conducta, tratando de justificar mis decisiones, en vez de estar en esta posición frente a Dios, tratando de defenderme, yo entonces me cambio y me pongo del lado de Dios. No voy a luchar más contra ti, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu perfecta voluntad y no la mía.
En el nombre poderoso de Jesús, iglesia, esto es transformación. Esto es transformación. Dale un aplauso fuerte al Dios de los cielos, quien en el nombre poderoso de Jesús va a comenzar a abrir puertas delante de ti a causa de tu disposición a ser guiado por Dios.